la que muchos años me instruyó en el camino del Señor, ella me decía siempre, esté atenta, no se distraiga, porque si no puede llegar la bendición en el momento de la distracción. Y efectivamente me pasaba mucho cuando yo estaba empezando y no me dedicaba en la concentración del Señor. De repente había una manifestación y como yo estaba distraída en otra cosa, perdía la oportunidad de entender qué era lo que Dios quería que yo recibiera en ese momento. Así que eso es importantísimo en este proceso y además en este proceso es importante detallar aquello que yo estoy experimentando. Yo creo que eso realmente es que como muchas veces estamos haciendo muchas cosas al mismo tiempo, uno trata de agilizar lo que uno va a compartir a otra persona para poder seguir haciendo todas las cosas que está haciendo. Eso no funciona con Dios, porque la persona que te puede estar orientando, te puede estar aconsejando en ese momento, no es una persona adivina. Ustedes tienen que entender que todo lo que llega a través de nosotros son manifestaciones del Espíritu Santo que Jesús permite para podernos ayudar en ese proceso de crecimiento, en ese proceso de avance. Entonces, aunque te cueste, aunque te moleste, aunque te dificulte tener, pero ¿por qué tengo que? Hazlo, no preguntes y hazlo. Otra cosa que también provoca muchos problemas para lograr que la conexión con el Señor se dé correctamente es que yo me pongo a pensar humanamente qué es lo que Dios me va a decir. Yo estoy recibiendo de Dios y ya yo estoy, debe haber sucedido por tal cosa, debe haber pasado por lo que me sucedió el otro día. Entonces, ¿qué pasa? Estás compitiendo en tus pensamientos con los pensamientos de Dios. Y les repito, en Isaías 55 hay un versículo que dice que mis pensamientos no son los pensamientos de Dios. Escudriñen en el capítulo 55 de Isaías y busquen el versículo que les estoy diciendo. Igualmente, yo les debía un versículo que era de Isaías también, donde decía que cuando las personas se burlan de uno, se atan más. Ese versículo es Isaías 28-22. No lo van a ver ahora, sino para que lo anoten y después lo leen, lo escudriñan y se dan cuenta de que todo en la palabra de Dios tiene un significado muy importante y bonito, que el Señor respeta la condición de cada ser humano y no va a permitir jamás que tú saques ventaja con respecto a otra persona, porque la misma palabra dice, no te burles o te afanes, porque puedo cambiar mi respuesta y te puede venir a ti lo que había decidido por esa persona. Entonces, estamos viviendo momentos en este proceso en el que el mundo está, miren, cuando me dicen a mí que 400 personas se infectaron solamente ayer, significa que es el hombre el que está tratando de devolver la situación al mundo en lo natural, no tomando en cuenta al Señor. Entonces, ¿qué sucede? Como no es el tiempo de Dios, empieza de nuevo la propagación del virus porque está demostrando al Señor, no es a su forma, es a mi forma. Entonces, estoy de acuerdo con lo que dice María Luisa, hay que quedarse en casa porque la gente no ha concientizado qué es lo que Dios quiere hacer. Yo no sé, yo lo que sí sé
es que yo he entendido hace mucho rato que no va a ser fácil el retorno a las cosas normales del mundo. No va a ser fácil. Va a haber que tener paciencia para que el Señor tome la decisión precisa en el momento en que quiera terminar con la situación. ¿Por qué? En algún momento lo sabremos. En este momento yo no me preocupo. ¿Por qué no? Yo me preocupo en este momento por interceder por el mundo para que el Señor se apiade con su misericordia que la tiene del mundo entero. No me preocupa saber por qué no lo está haciendo, sino tocarle el corazón a Dios para que lo resuelva pronto. Eso es lo que tenemos que hacer todas las personas que creemos en Dios, porque Él nos está resguardando a todos los remanentes que están con el Señor y está provocando que todo sea beneficioso para nuestra vida. Entonces, eso es importante. Ahora vamos a entrar en la etapa de preguntas. ¿Hay alguna inquietud que quedó el martes en base a lo que conversamos y que quieran que se extienda un poquito más, o empezamos en este momento con más preguntas? A mí me sucedió algo hace poco, no voy a decir nombre porque eso no interesa, pero hay situaciones que cuestan más que otras. Entonces, hay personas que son más deseosas o más apresuradas a recibir respuesta de parte de Dios. Entonces, en ese interín, la persona tiene que hacer X oración que el Señor pone en el proceso. A veces hay personas que me han preguntado, pero ¿por qué 7 veces? Quiero decirles que yo solo recibo que son 7 veces y me voy a la palabra de Dios y hay dos cosas que sucedieron en la Biblia donde el 7 era el número perfecto de Dios para que las cosas se dieran. Uno, Jericó. Cuando Jericó cayó la muralla, 7 veces tuvieron que darle la vuelta a la muralla. Y otra que a mí me impactó fue la de Eliseo, cuando el capitán Namán tenía lepra. Él le mandó a decir que se zambullera 7 veces en el río Jordán. Y él dijo, pero he venido hasta acá para que este profeta se ponga a decirme a mí que son 7 veces que me tengo que zambullir. Y una mujer muy sabia que tenía en ese momento al lado le dijo, haga lo que dice el profeta o la persona que le está mandando a hacerlo. Usted no se preocupe, solo haga lo que tiene que hacer. Y se le quitó. O sea, entonces cuando se dice 7 veces, no traten de cuestionar, porque hay personas que no siempre se les dice 7 veces. Si nos ponemos a ver, Jacob trabajó primero 7 años con su suegro Jetre y tuvo que trabajar 7 años más por la otra hermana. Entonces fueron 14 años. Entonces puede que en algún momento se les diga repitan la oración, pero es bíblico, no es una malcriadez, ni mucho menos una situación, es espiritual y así lo tenemos que ver todos. Obedecer es la parte fundamental de cualquier situación. Entonces, sigamos. ¿Quién quiere preguntar? A ver, estoy esperando la primera pregunta después de este preámbulo. Eh, Buenas tardes. Buenas Cuando usted tardes, dice, Fátima. cuando usted dice que a veces Dios tiene algo para uno y uno por estar distraído se le pasa
¿eso hay oportunidad de que Dios se lo vuelva a dar a uno o eso no regresa más? Ya no regresa más. Lo que perdiste no regresa más. Eso es algo que yo tuve que aprender hace mucho tiempo para lograr entender la importancia de lo que era la respuesta concentrada para el Señor. En este momento yo te contesto, no regresa más en base a mi experiencia personal y lo que esta pastora de hace muchos años me enseñó en mi proceso, que me lo supo decir porque ella también lo había experimentado. Yo creo que no debemos decir nunca, y eso quiero recogerlo en este momento, porque Dios puede cambiar cualquier situación como Él quiera, pero va a depender de ti El trabajar corazón. para que eso se pueda volver a recibir en tu vida. Meditar en el momento en que te sucedió, qué fue lo que provocó que te distrajeras, entonces trabajar con esa distracción para que realmente no vuelva a suceder. Es lo que te puedo contestar en base a esa situación. No sé si quedaste satisfecha o Sí. quieres algo. ¿Qué otra pregunta? ¿Qué otra pregunta? Floricel, una pregunta. Hace como 7 días cuando iniciamos, hubo un momento en que yo le dije algo que había sentido y usted me habló que tomara agua 2 horas y media prácticamente después. Ya era en la noche, ya. Entonces, bajo, por ejemplo, ¿cómo en qué otros momentos uno puede sentir si no tomar el agua? ¿Qué información, qué mensaje en ese momento digo, bueno, no debo tomar agua? Y también usted me habló de que le pidiera a Jesús que me refrescara con su agua si sentía sed. Pero eso es, esas 2 horas y media es siempre después que hago las oraciones, porque trato de mantenerme así. No, no es siempre después de que repitas la oración o que hagas la oración. Hay dos episodios bíblicos de lo que es el agua viva de Jesús. Uno es que creo que es Mateo 12, del 43 al 45, después lo leen. Ahí dice que cuando un espíritu sale de una persona, el espíritu se va a un lugar seco y a los demonios no les gusta estar en lugares secos. Entonces, cuando viene la resequedad o el deseo de lograr que la persona quiera volver a tomar agua enseguida, es porque ese espíritu que se fue le gusta la humedad. Entonces, como le gusta la humedad, al tú tomar agua, él se posiciona de nuevo de tu vida. Entonces, al estar 2 horas sin tomar agua, lo que sucede es que ya pierde cualquier oportunidad de quedarse contigo en ese momento. Entonces, al pedir aguas vivas de Dios, significa que tú estás pidiendo que Cristo calme la sed que tiene, porque dice que Él es como corrientes de agua viva. Entonces, si vemos en la Biblia, cuando la mujer samaritana estuvo con Jesús, ella empezó a buscar agua de la cisterna humana que habían creado, pero también hay una parte de la palabra que dice que las cisternas de Dios no son creadas por el hombre, sino por el mismo Señor. Entonces, en ese momento, ella empezó a escuchar el alimento de la palabra de Dios en su vida, y en un momento determinado la mujer samaritana dijo,
este hombre me ha dicho lo que yo soy y me ha dado a beber de su agua viva. Entonces, eso te indica que ella fue satisfecha por lo que representaba el poder y la fuerza del agua viva de Cristo. Y eso está en Ezequiel 47, se habla de las aguas salutíferas de Cristo, de cómo el agua de Dios va entrando en los tobillos, después en las rodillas, después en la cintura, después te lleva a las profundidades de las aguas de Cristo para lograr que tú puedas sanar aquello que se tiene que esparcir aguas limpias de Dios. Y Ezequiel también habla de esparcir aguas limpias para Cristo. Entonces eso provoca sanidad inmediata en la parte de Dios. Entonces, ya no tienes que repetirla porque de no tomar agua, solo se deja de tomar agua cuando tu espíritu, tu cuerpo o tu alma reciben un toque de Dios especial que hace que tú percibas en tu mismo cuerpo, mente y espíritu que algo ha sucedido. Entonces, cuando algo ha sucedido y yo quiero ir, yo le clamo a Dios en ese momento y le digo, revélame qué es lo que está sucediendo en este momento que provoca que yo tenga sed. Entonces el Señor te lo va a revelar dependiendo si tienes una buena comunión con Él o no. Es lo que te puedo contestar, pero no siempre hay que dejar de tomar agua enseguida, solo si te da la sed en el momento en que estás en una liberación de alguna ansiedad o emoción que tienes en el instante. Otra pregunta, ¿quedó satisfecha la respuesta? Sí. Amén. Otra pregunta. Yo quiero preguntar algo, será Gloricel. ¿Me Sí, escucha? sí, te escucho, Zaira, te escucho. A ver. En general, yo me he sentido más tranquila desde hace, digamos, algunos días para acá, ciertos temas que yo estaba viviendo que me inquietaban a veces, este, y digamos, o sea, la forma en que yo me he analizado un poco es porque he visto que ahora mi oración es más constante, porque antes de repente no me dedicaba tanto tiempo a escuchar la palabra o lo hacía por momentos más leves, pero como, o sea, en las mañanas yo, digamos, no estoy segura si yo me estoy protegiendo como debe ser, en las mañanas, cuál es la forma en la que uno puede levantarse, además de ya haber escuchado la oración, ¿qué usted recomienda, para que uno en el día esté tranquilo? Porque uno se levanta bien y durante el día vienen otros ataques y digamos que yo me cubro con la sangre de Cristo que tiene poder, pero ¿cuál es una manera de cada vez que yo siento algún ataque, volver a sentir esa tranquilidad nuevamente? ¿Sí me El entiende? primer error, sí, ya te entendí. El primer error que yo veo, Zaira, en ti, es que tú dices, yo busco la respuesta para saber qué es lo que está sucediendo. Tú no le das espacio al Señor Jesús de que Él te diga qué es lo que Él está haciendo en tu vida. Entonces ese es un primer error porque tú no estás soltando tu necesidad completa al Señor, sino que estás compitiendo en tus pensamientos con los pensamientos de Él. Es importante entender que cuando uno está en un proceso espiritual para crecimiento, el silencio del alma es muy importante, porque en el silencio del alma es que Dios te empieza a responder inquietudes que tú tienes como persona. Entonces, como tú compites en tu forma de
entender o los procesos que tú crees que son resueltos en la manera como tú los pensaste, quedas limitada durante el día y quedas, quedas prácticamente desprotegida de la fuerza que Jesús puede hacer en tu vida, porque no le estás creyendo ni confiando que Él puede cambiar las situaciones. Hay dos cosas que pueden estar sucediendo en este momento que te contestaría yo en que te sientes más tranquila. Uno, aunque tú dices que estás orando más con el Señor, tu oración lleva tu propia forma de orar. No estás permitiendo que Dios, a través del Espíritu Santo, fluya para que tu oración con la petición correcta. Y segundo, entonces, ¿qué pasa? Esa tranquilidad puede ser que has quedado a dar cuenta porque tú te sientes en paz, pero lo que el Señor quería que tú recibieras, que tú absorbieras para poder avanzar en victoria al siguiente nivel que tienes, se queda bloqueado porque tú automáticamente con tus propias fuerzas impediste que él continuara. La segunda, cuando no hay ningún tipo de respuesta, puede ser que no está bien enfocada tu oración y la dirección que tienes que tomar de la oración que quieres que conteste. Cuando uno usa sus propias fuerzas como persona para que el Señor actúe en nuestras vidas, muchas veces hay equivocaciones en la percepción que nosotros tenemos del proceso que estamos viviendo. Entonces pedimos bajo la percepción errónea o equivocada, y eso lo que provoca es que me despiste, que me descontrole, que pierda el sentido real de la bendición que Dios me quiere dar. Y a mí me han ocurrido ese tipo de casos, porque hay personas que tienen un sueño, y el sueño es bonito y es placentero, entonces consideran que ese sueño es de bendición o de producción. Entonces, cuando viene la palabra de Dios para provocar inquietud en ese sueño, las personas se han dado cuenta que ese sueño no era realmente algo bueno, sino era una revelación de lo que yo tenía que enfrentar para solucionar el siguiente paso de mi vida. No sé si te he contestado tu inquietud o quieres que profundice más en alguna cosa. Sí, estoy clara, señora Gloricel, gracias. Perfecto. ¿Qué otra pregunta? ¿Qué otra pregunta? No tengan pena, pregunten si... por eso al final se decidió que no se iba a grabar, para que tuvieran la libertad de poder hablar y que no pensaran después, me van a tener una grabación de mi voz. No, no. La idea es que ustedes... ¿por qué se las quiero contestar? Porque quizás en más de 20 años he pasado experiencias tan duras y difíciles que Dios me ha permitido aprender un poquito, porque me dedico a ayudar a las personas y voy llenándome de esas diversas situaciones que he experimentado a lo largo de mis años, pero no significa que yo pueda, no, es experiencia. Dice la palabra de Dios que el testimonio y la experiencia de una persona puede ayudar siempre a otra a encontrar el camino de restitución o el camino que la va a llevar a una posición mucho mejor. Entonces, yo te digo, pregunten, porque yo prefiero pasar por necia preguntando que siendo orgullosa y no preguntar para que nadie se dé cuenta. Entonces, bueno, yo voy a preguntar. Dale, Maribel. En realidad, yo he estado grabando
porque desde que iniciaste, desde el punto donde habías quedado la semana pasada, creo que va a ser de mucha bendición para otras personas. Si hay alguien que realmente considera que va a hacer una pregunta que no quiere ser grabada, entonces avisan y yo paro la grabación, porque creo que cada una de nosotras puede ser de bendición para muchas otras personas. Okay. Entonces, Gloricel, te comento, yo soy una persona, bueno, Dios me ha dado muchas destrezas. Sí. Y yo a los años de mi carrera profesional, como persona, en las cosas que me ocupo, tengo muchas destrezas y yo sé que vienen de parte de Dios. Pero a su vez, yo siento que no puedo hacer todo a la vez, o varias cosas a la vez, porque me distraigo. Entonces, esa situación yo la traigo a mi vida espiritual o a mi vida de relación con Jesús. Y hay muchas veces en que yo buscando de Él, quiero abarcar muchas cosas, pero se me olvidan las cosas. O sea, hay cosas que no retengo. Entonces me llama la atención que puedo ser tan diestra y a la vez pierdo cosas. No sé si te he transmitido exactamente ya te contesto, mira. Cómo me siento. Y me frustro, Ante todo, primero, yo estoy de acuerdo contigo que tú eres una persona diligente y que tienes talentos de parte de Dios. Yo te preguntaría, y no tienes que contestarme, ¿realmente estás usando tus talentos y la mujer diligente que eres al servicio de Dios como Él quiere? Eso no me lo tienes que contestar, solo queda para ti. Pero en cuanto a la otra situación que puede estar sucediendo es en el alma. Nosotros tenemos diversas cosas que existen en nuestro alrededor y que se han grabado a lo largo de todas nuestras necesidades desde un primer momento en que existimos como seres humanos y somos personas pensantes. No cuando yo tenía 1 año, 2 años, 3 años, no. Es cuando realmente empezamos a usar el intelecto que Dios nos ha dado para poder avanzar en la vida como profesional y como una persona equilibrada en todas las áreas de su vida. Entonces, ¿qué sucede? Cuando no hay preguntas respondidas de parte de Dios en nuestra vida, siempre hay un bloqueo en el alma que impide que otras cosas se puedan dar como algo que va a adelantar la situación de la persona. ¿Por qué razón? Porque siempre va a llegar a mi mente en cualquier momento en que estoy trabajando para el Señor, trabajando para la empresa que sea, trabajando para la iglesia, ayudando a un amigo, ayudando a un familiar, siempre va a estar presente en tu mente y en tu alma. ¿Por qué no se ha resuelto lo que tú quieres que se resuelva? Entonces eso provoca que haya distracción porque tu alma no está en armonía en todas las áreas de tu vida porque percibes que hay algo que no funciona y entonces empieza en ese momento a haber un sentido de culpabilidad, algo malo estoy haciendo, no estoy haciendo lo correcto, estoy provocando que hayan situaciones que Dios no me contesta. Entonces, eso es lo que el espíritu maligno quiere en la vida tuya, provocar un fracaso emocional, que es ese fracaso, para evitar que tú puedas prosperar y que esa distracción se la entregues al Señor. Entonces,
¿qué respuesta te daría yo para esa situación? Sería que tus emociones y tu distracción la pongas a los pies de Cristo y lo sueltes completamente. Y al soltarlo, eso va a provocar que tú automáticamente puedas empezar a ver frutos de eso que tiene frustración en tu alma, porque siempre hay algo que impide que avances como debe ser. Y eso te va a traer no solamente respuestas, sino paz en tu alma para que puedas avanzar realmente en la bendición y la prosperidad que Dios tiene para cada persona. No sé si te pude contestar o Sí, no. sí me pudiste contestar y te lo agradezco muchísimo. Cuando hablas del alma, eso pasa de una forma automática. O sea, eso es algo que yo no puedo espiritualmente bloquear para que... Tú no lo puedes bloquear Ok, porque tu alma está entre rejas. ¿Qué ok, significa entre rejas? Tú no ves los barrotes, pero si una persona tiene la capacidad de poderlo ver, puede ver que tu alma está en barrotes. ¿Por qué razón? Es lo que le pasaba a Pedro y le pasaba a Pablo cuando estaban en prisión. Ellos estaban en prisión, metidos en una cárcel donde no se podían mover, pero venían y ellos empezaban a alabar a Dios para que Dios rompiera los barrotes de cualquier situación que su alma tuviera. Entonces es una necesidad que el alma no puede saciar sola y necesitas más comunión con Jesús para que Él ordene, que el Espíritu Santo provoque, que Él pueda entrar como espada hasta los tuétanos de tu alma, como dice la palabra de Dios, y que pueda ver la sanidad que tú estás esperando. Mientras tú no crezcas en comunión con el Señor Jesús, no vas a lograr avanzar en aquellas cosas que Dios tiene para ti y todos los demás tampoco, porque estás reteniendo, estás impidiendo que el Señor haga contigo. Dice que no es mi voluntad, sino la voluntad de Dios para mi vida, que en algún momento yo extravié de los caminos que Dios tenía para mí y Él tiene que recuperarlos así. Por eso que dice que nuestra vida tiene que ser como la de un niño, porque cuando uno tiene sus hijos pequeños, uno lleva a sus hijos pequeños de la mano caminando hacia donde uno los tiene que llevar. Jesús nos quiere llevar de esa manera, pero muchas veces el apresuramiento o la necesidad de querer llegar ya, no, yo quiero que sea ya. Entonces la gente no quiere los procesos dolorosos en la vida y son los procesos dolorosos los que nos hacen crecer y no solo crecer, que no se te olvide de dónde Dios te sacó, porque hoy en día podemos entender que el ser humano, si nos vamos a la palabra de Dios, donde pasaron situaciones como las que estamos viviendo, el hombre fue desobediente, rebelde y no hizo caso de ninguna de las cosas que Dios tenía preparadas para ellos. Entonces, ¿qué significa? Que el hombre de por sí tiende a ser un hombre que es como un burro. O sea, cuando hablo de hombre, hablo de hombre y de mujer, porque siempre vamos a querer regresar al vómito, como dice la palabra de Dios, que el perro regresa, porque siempre queremos, y miren, ahora que yo estoy en un proceso espiritual diferente al de ustedes, yo me puedo dar cuenta de que a la mente vienen pensamientos para que yo me distraiga en otras cosas y pierda el deseo de seguir teniendo comunión con el Señor. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en este momento el Señor me ayuda a sostenerme para que esa tentación no me atrape. Entonces, eso es importante, que uno entienda que solo Jesús nos puede librar de cualquier situación que se pueda presentar.
Entonces yo siempre en ese momento, yo repito una palabra de Dios que me ayuda mucho en mi relación personal con Él, que no les voy a decir porque realmente eso es algo íntimo mío con Él. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer para lograr romper con esa estructura de hombre viejo que no ha terminado de destruirse para ser una nueva criatura en el Señor Jesucristo, es que provoquen que se suelten esas amarras del pasado y que esas amarras del pasado no vuelvan a enredarse en tu vida y no vuelvan a provocar en tu vida situaciones diversas. Todos, todos, todos tenemos alguna atadura del pasado que tenemos que entregarle al Señor. No crean que yo ya descubrí todo lo que tenía que descubrir, porque quizás ahora, si eso fuera así, fuera majadera, fuera orgullosa, fuera altanera. No, 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 no. Dios siempre te lleva a un proceso donde tú tienes que entender que Él siempre va a ser ese ser especial que va a provocar en ti que seas mejor, no solo para ti, sino para la familia que Él te ha encargado y que tú tienes que cuidar como una vasija, como un diamante, es lo que puedo pensar en este momento, una piedra preciosa, como dice la palabra de Dios. ¿Alguna otra pregunta? Gloricel, ¿me escuchas? Aquí está que ¿Alguna está otra lloviendo, ¿no? pregunta? ¿Aló? ¿Aló? Sí, ¿Me te escuchan? escucho, Gisela. Buenas Ok. tardes, ¿cómo Buenas, bien, estás? bien, gracias. ¿Y ustedes? Sí, te escucho, Gloricel, Gisela. sí, ok. Buenas Aquí va la tardes. pregunta. Buenas tardes, aquí va la pregunta. Gloricel, ¿cabe la posibilidad de que uno quizás es como decirte en humildad o ni siquiera emitir palabras, simplemente dejar que Dios penetre el corazón y la mente de nosotros al momento de la oración? Decir, por ejemplo, ayer nada más me ocurrió que yo dije, Dios mío, ya eh, tú sabes qué es lo que me está pasando. Y yo me voy a poner aquí para que tú mismo veas por dentro y yo no tenga ni que siquiera emitir un sonido, nada más quiero que tú me sientas y quiero Eso, sentirte. o sea, si me preguntas, te digo automáticamente eso es orgullo. ¿Eso es? Orgullo. ¿Por qué Ok. razón? Porque Dios lo que quiere es que uno se humille delante Ajá, de Él. Entonces, al guardar tu silencio, estás ajá, diciéndole, no, ya tú sabes lo que a mí me pasa, yo no necesito decírtelo. Pero ok, el Señor lo que quiere es que te avergüences delante de Él, que te desnudes delante de Él, y entonces cuando te humillas, Él te va a hacer quebrantar. Dice que la palabra dice en Lucas 4:18, creo que Él quebranta los corazones de las personas cuando hay que vencer un orgullo que uno tiene, que uno no ha soltado. Entonces, tú necesitas, en esa necesidad que tienes y no se ha cumplido, es porque estás encaminando mal la situación, porque tú estás confrontando con él, estás de alguna manera diciéndole, yo tengo todo el tiempo para esperar. Entonces no te das cuenta que ese silencio no es el silencio de crecimiento, sino es un silencio de protesta porque no se está cumpliendo lo que tú realmente quieres. Muchas veces uno dice que confía en el Señor, que el Señor te va a dar lo que tú necesitas, pero dentro de esa situación siempre hay algo que no está entregado por completo al Señor. Y todos los días de nuestra vida hay que entregarle algo nuevo al Señor. Hay que provocar que Él
permita que nosotros podamos entender que en nuestros procesos solo Él tiene la respuesta final. Y eso te va a ayudar porque tú tienes que llorar, tienes que gemir, tienes que alegrarte, sonreírte, tirarte al piso, hacer todo lo que tú quieras. Y Dios te va a responder porque te va a apaciguar lo que está escondido en tu alma. Que lo que le hablaba yo a Maribel, hay cosas que nosotros no entendemos porque están en lo profundo de nuestra alma, que han quedado grabados en nuestros subconscientes o en la voluntad de uno. Entonces no se tocan si uno no encuentra algo que pueda hacer que explote como un temblor o un terremoto. Ahí entonces es cuando salen a relucir las cosas que uno tiene. Entonces creo que tienes que revisar esa parte del orgullo que no conoces, que no entiendes, que no comprendes, porque muchas veces en el proceso de nuestra liberación el espíritu de piadosidad se confunde con el espíritu de orgullo. Entonces, por eso que yo nunca doy consejos de manifestaciones religiosas, porque esas son cosas personales de cada persona en particular. Si te quieres arrodillar, si te quieres poner a brincar, a saltar, eso es algo tuyo personal. ¿Por qué razón? Porque Dios lo que busca es la conexión de tu corazón con el de Él. Que tú puedas entender que en su proceso Él necesita vínculos más cercanos con ustedes. Hasta donde he estado en este momento conversando con ustedes, me doy cuenta que todos adolecen realmente de un contacto genuino con el Señor para lograr que haya un equilibrio que vaya en aumento y en beneficio de cada uno de ustedes. Y creo que la respuesta es la inteligencia humana y no la inteligencia de Dios. Eso ahí tienen que todos trabajar un poquito más en esa área para no tratar de que las cosas que tienen que resolverse demoren más tiempo. Yo he aprendido a lo largo de mi camino que cuando soy dócil, más rápido se dan las cosas, porque yo me entrego y no cuestiono ni pregunto, y eso me hace llenarme de positivismo en esa área como persona. Solo se los dejo como algo para que lo reflexionen en el nombre de Jesús. Otra pregunta. Gracias, Loricel. Sí. Loricel, Ajá. saludos porque no había tenido la oportunidad de saludarte. Y bueno, quiero compartirles que para mí haber entrado hoy, haber escuchado pues esta enseñanza ha sido que una gran respuesta. Esta mañana vino a mi pensamiento. Yo decía, Señor, yo sé que falta algo, que tú necesitas romper algo en mí, pero venía esa inquietud como de que el tiempo quizás no es suficiente o que estoy distraída. Y por un momento me levanté y me fui a la cocina y algo a mi corazón vino, es que no estás en la quietud. Entonces yo lo dejé ahí, eso fue en la mañana. Ahora que me conecto, yo pensaba conectarme y dejar la cámara cerrada porque dije, bueno, me voy a conectar para escucharle, pero voy a aprovechar de hacer otras cosas. Entonces cuando me conecto y veo a Maribel, abro la cámara y caigo en cuenta de que verdaderamente no estaba en la quietud. También en ese momento yo quería hacer otras cosas y quería escucharlas. Entonces dije, no, no es correcto. Voy a tomarme un tiempo para sentarme y escuchar lo que Dios tiene para mí. O sea que esto ha sido como que una confirmación de eso que había estado sintiendo en el día. Porque puedo creer que estoy muy conectada, muy en comunión, leyendo, pero entre tantas distracciones, y como decía Maribel antes, en esas destrezas que uno considera tener de hacer más de 4 cosas, pues se pierde la bendición. Y me llamaba la atención que decía que es importante conocer esos detalles de lo que estamos haciendo con Dios. Y yo decía, wow,
verdaderamente, porque yo no he preguntado. Qué alegría escucharte, Yudarki, porque aunque no lo creas, dentro de mis oraciones diarias estás hace mucho rato, porque sabía que estabas en un proceso espiritual fuerte, pero yo no podía intervenir. Hay que entender eso. Dios no te permite intervenir muchas veces porque puede suceder por esta razón. Me ves muy fuerte delante de ti y como no has logrado equilibrar tu propia vida en todas las áreas de tu vida, eso te molesta. Que yo pueda tener un equilibrio mucho mejor con el Señor que tú, y tú también te lo mereces. Entonces el Señor me manda a callarme en ese momento porque necesita que tú encuentres esa paz necesaria dentro de tu interior para que comprendas que yo no busco lastimarte, sino ayudarte en los procesos que yo tuve a que sea más rápido y fácil para ti. Quiero que sepas que me encantó tenerte hoy aquí en el grupo porque creo que eres una mujer especial de Dios. Gracias. Y también creo que tu dificultad está en que tu independencia como mujer ha provocado muchos desaciertos en el área emocional para tu vida, porque tienes una fortaleza interna muy fuerte y que te puede hacer sobrevivir sola porque no necesitas de nadie que te acompañe porque eres una sobreviviente en momentos difíciles de tu vida. Pero Dios no quiere eso para nosotros como seres humanos. Él quiere que nosotros entendamos en este momento en que nadie se puede abrazar. Yo fui una víctima muchos años como ser humano, que a mí no me gustaba abrazar a la gente. ¿Por qué me gustaba abrazar a la gente? Porque no quería ser vulnerable a esas cosas que de alguna manera en mi debilidad percibía yo que un abrazo impedía que yo me pudiera sostener en mi propia fortaleza humana y que no me lastimaran. Entonces, tú en lo particular, lo que creo que te hace falta es un quebrantamiento amoroso, pero no amoroso con el hombre, amoroso con el Señor Jesucristo. Que tú sientas esa pasión o ese amor que Él te puede dar en las carencias que has tenido en el área emocional. Y eso va a lograr que se rompa esa falta de conexión que tienes con Él sin dejar de tener el equilibrio que necesitas para sostenerte en medio de cualquier situación que estés experimentando en este momento. Suéltate en el nombre de Jesús hacia lo que no conoces y busca encontrar esas riquezas escondidas que tienes en tu alma, que no has logrado disipar ni calmar, porque estás peleando contigo misma para evitarlo. Ese es mi consejo para ti, Yudarki, en el nombre de Jesús. Significa que desde hoy ya yo te puedo ayudar porque ya rompió Dios el silencio contigo y conmigo. Así que en cualquier ayuda que yo te pueda proporcionar, orientar, ahí me tienes, solo me escribes y yo te voy a contestar. Bendiciones para tu vida. Gracias. ¿Qué otra pregunta? Igual, que Dios te bendiga. Ok. Bendiciones. ¿Qué otra pregunta? Glory, hola, buenas tardes a todas. Dale. Pregunto, ¿sí? Sí, Lenis, ¿no? Sí, ¿cómo están todas? Sí, soy yo, Lenis. Ajá, dime, Lenis. Glory, yo tengo
no sé si tengo bien la pregunta, pero a mí me pasan situaciones y es que son repetitivas. Y casi siempre se dan en mis relaciones personales o laborales. Y es que siempre, por ejemplo, en los trabajos, siempre me tocan jefas, mujeres, que son muy insultantes conmigo, humillantes, que llegan a... Y yo siempre por respeto, por educación, callo, ¿no? Desde que conozco a Dios, o trato de conocer a Dios más. Pero ¿hasta cuándo uno tiene que aguantar por no caer al mismo nivel de la persona? O porque si respondes en amor a Dios, hasta se burlan de ti. O sea, ¿hasta cuándo tú tienes que o sacas la parte humana o sacas la parte de Dios? Que esa parte yo no he aprendido a manejarla y eso me ha lastimado mucho y me frustra actualmente porque también he creído en personas que me hablan de Dios y que son muy allegados en la parte personal o laboral y tú los ves y terminan haciendo todo lo contrario, ¿no? Y entonces tú dices, bueno, creo, y a veces digo, creo en la palabra de Dios, creo en la persona que me habla de Dios, cómo uno actúa ante esas situaciones. Yo no sé cómo hacerlo. Lo primero que yo te respondería, Lenny, es que tú no crees en ti misma. Y cuando uno tiene la seguridad de quién es como ser humano, la gente se aprovecha de tus debilidades. Tú eres una persona vulnerable porque, primero que nada, no has tenido satisfacción en tu alma de lograr comprender cómo tú quieres recibir el respeto de las demás personas. Mi consejo para ti sería que tú tienes que provocar que esa vara que sostuvo Moisés cuando Dios lo llamó sea esa vara, la autoridad que Dios va a poner en tu vida como ser humano. Cuando Moisés empezó, no podía ni siquiera expresar y tartamudeaba porque no tenía la certeza ni la seguridad como persona que podía provocar un cambio para él y para otros. No se sentía un buen líder. Entonces, yo creo que tú tienes que trabajar en el respeto hacia ti misma y que la gente no vea la flaqueza de la debilidad que tienes como persona, y eso lo vas a aprender a través del Espíritu Santo por medio de Jesucristo, porque Él te va a llenar de lo que tú necesitas saciar en tu alma para que cuando la gente te vea, ya yo les dije hoy que hay un versículo que dice que cuando la gente se burla de ti, la gente queda más atada. Así que esos que se burlan de ti, hoy están más atados, porque aunque tú no veas en este momento la victoria en Jesucristo, la victoria está en proceso y en camino. Entonces, pues ya para mí es una victoria que tú te hayas dado cuenta de cuáles son las situaciones que te impiden que la gente te respete. Entonces tú tienes que proponerte, y eso es algo que solamente Lenny puede hacer, proponerte a que cada día de tu vida vas a poder empezar el día cambiando algo que la gente quiere lastimar en ti. Entonces, muchas veces la gente confunde la humildad con el sometimiento de gente que se quiere aprovechar de ti. Entonces, mi consejo es, como Jesús, tengo que moverme para que la gente no se aproveche de mí y que yo pueda crecer para que me respeten y vean la autoridad tuya sobre mi vida. Es cuestión de aprender de tiempo y lo puedes lograr, Lenis, porque tú eres una mujer preciosa para Dios, pero yo lo veo
pero tú no lo ves. Entonces, yo he pasado por esos procesos de rechazo en mi vida y personas que me han lastimado. Pero ¿cuándo cambió eso? Cuando aprendí a tener seguridad en Jesús, de que nadie es mejor que yo, porque Cristo me permite que yo me sienta mejor como ser humano. Entonces tú tienes que trabajar en ese, eso tiene un nombre en la empresa, tienes que trabajar en tu feedback, o sea, en tu retroalimentación como persona para lograr que la gente entienda que tú no eres cualquier mujer. Los espíritus que de alguna manera están contrarios a tu alrededor en los aires, están provocando que tú veas lo que no es. Son espejismos que impiden que crezcas como esa mujer que Dios quiere que tengas. Eso lo vamos a trabajar en lo particular, en lo personal tú y yo, para que después ya tú puedas ir diciendo cómo vas logrando manejar esas áreas de tu vida mejor. Pero lo único que sí te digo, tienes que ser perseverante, Lenis, para lograr algo positivo en la vida de uno. Uno tiene que permitir que Dios lo zarandee a uno y lo zarandee de tal manera que redarguya, corrija todo lo que Él tiene que corregir para lograr que podamos avanzar. Hay una cita bíblica, creo que es Tito 3:5, no estoy segura, tendría que buscarla, que habla de la regeneración del Espíritu Santo. Tú necesitas que Jesús provoque una regeneración de... Es como si yo tuviera un robot y tengo que cambiarle piezas. Esas piezas de ese robot, yo tengo que hacer lo que funcione como debe ser para que me dé lustre, brillo. Entonces, hay cosas en ti que vienen de tu niñez, de tu escasez emocional, que provocan que de alguna manera no pueda crecer esa gran mujer que eres. Entonces hay que pedirle al Espíritu Santo que regenere, que rebobine tu mente, tu espíritu, tu alma, para que Jesucristo pueda brillar en tu vida de una mejor manera. Esa es la respuesta para ti y estoy segura que lograrás bendiciones en tu vida si te esfuerzas en esa área de tu vida, pero yo no lo puedo hacer por ti. Yo te puedo impulsar, pero el mismo Moisés no quería. Cuando le dieron la vara, él no quería. Y puso a que el hermano hablara por él, hasta que llegó un momento donde ya él no tuvo la necesidad de que su hermano hablara por él. Ya él lo pudo hacer directamente solo. Entonces, por eso cuando él llega al Mar Rojo, ya yo te di todo lo que tú necesitabas. ¿Qué era lo que necesitaba Moisés en ese momento? Entender que era una persona que Dios había alimentado, había enseñado para que lograra lo mejor que estaba por venir a su vida. Entonces tú tienes que cruzar ese Mar Rojo, tú tienes que convertirte y salir de la esclavitud que muchos seres humanos tenemos en algún momento de nuestras vidas y llegar a la tierra prometida. Eso es lo que es la liberación en Jesucristo, que yo salga de los apegos de mi pasado y yo permita que Dios pueda provocar que esa mujer nueva, que ese hombre nuevo pueda realmente tener un significado poderoso a su vida, porque va a ser de gran enriquecimiento. Okay. Otra pregunta. Gloricel, Tito 3:5 dice así: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, sí es Tito 3:5.
apodérate de eso, de esa cita. Lenny, apréndetela. Y cuando te la aprendas todo el día, cuando tú ves que viene un jefe que te quiere maltratar, repítela internamente en tu alma, en tu corazón, y vas a empezar a ver cambios, pero que no se te olvide. Que no se te olvide Tito 3:5 para tu vida, porque de ti dependerá que brille la luz de Cristo a través de tus acciones. El Señor no vino por los que saben, el Señor vino por todos aquellos que somos débiles. Porque lo que yo te puedo decir en este momento es la regeneración del Espíritu Santo sobre mi propia vida, porque Jesucristo me ha ayudado, pero no es porque yo lo pueda hacer y tú no lo puedes hacer. Todos podemos hacerlos. Lo único que quítate ese temor de que tú no tienes la capacidad para intentarlo. Tú eres una mujer inteligente, ya yo te he probado en muchas áreas de tu vida. Eres una mujer capaz, pero ¿qué cree Lenis de ella? ¿Qué cree Lenis de su familia? ¿Qué cree Lenis de lo que hace? Solo tú puedes hacer que brille esa vasija que tú eres. Solo tú. No puedo hacerlo yo por ti. Sí te puedo acompañar en el proceso, pero no lo puedo hacer por ti. Es una decisión personal. Te la mandé al WhatsApp, Lenis. Sí, ya la vi, gracias, gracias, Gloricel. Margarita, tú tienes una pregunta. Margarita, tú tienes pregunta, que tienes la mano levantada. No. Fulvia, tú tenías una pregunta, ¿verdad? Yo tengo una pregunta. Ah, Marisol. Marisol. Adelante. Hola, Marisol. Hola, Gloricel, qué gusto de verte, aunque sea por este medio. Amén. Y bueno, y a todos los demás. Mi pregunta tiene que ver, Gloricel. Hace un rato mencionabas, alguien le explicaba que a veces uno tiene un sueño muy lindo, muy agradable, y resulta que ese sueño en realidad no es como nosotros lo estamos viendo o como nosotros lo discernimos. Y tú sabes, hace como un mes tuve un sueño que para mí era, wow, hermoso. Y una de mis hermanas sueña conmigo y nos pareció, wow, excelente. Y no era así. Sabemos que había un mensaje de Dios, de algo pues que teníamos que tener, que hacer. Y hace poco pues, tú sabes que hemos estado en una batalla difícil, dura. Para mí ha sido dura. Y todo también a raíz, ya no de un sueño, sino de una pesadilla. Entonces mi pregunta es, y no sé si la voy a hacer de la manera correcta, tomando en cuenta que no voy a preguntar hasta cuándo, porque ya estoy clara, me explicaste que el preguntar hasta cuándo, el por qué, yo misma estoy retrasando las cosas, estoy clara, pero tú sabes que yo siento que Dios me habla a través de esos sueños o esas pesadillas, porque hay cosas que debo romper, que debo cortar, ya sea en lo personal, yo individualmente o familiar. Y yo me preguntaba ahora, pues que dabas la explicación, digo, ¿será que yo por un tiempo los mensajes de Dios para mí serán a través de estas horribles y fuertes pesadillas para que entremos en esta batalla, en esta lucha para cortar, limpiar, sacar? Llegará un momento en que ya no será así. No sé si estoy preguntando de la manera, no sé si me comprendes.
¿Será que hasta Te que no se confundes. limpie, voy a seguir teniendo estas pesadillas? Mira, tú lo ves como algo malo. Yo lo veo como algo positivo. Porque es muy fácil abrir una puerta, pero no es fácil cerrarla. Entonces, esas diferentes situaciones a través de sueños, porque Dios dice que Él habla a través de sueños o de visiones. Entonces, esos sueños que tú has tenido no son sueños de esclavitud, son sueños de libertad. Amén. Pero el problema es que tú o cualquier otra persona creen que lo bonito es lo que saca a libertad a la gente. Y nos vamos a la palabra de Dios y el pueblo judío pasó más de 400 años en esclavitud en Egipto. Y aún saliendo de la esclavitud de Egipto, muchos no pudieron llegar a la tierra prometida porque su mentalidad, su forma de actuar no era consono con una persona que iba a tener libertad. Entonces, mi consejo para ti es, además de darte cuenta que ya no debes hasta cuándo, también tiene que ser en este momento que tú no puedes pretender creer. O sea, te falta confianza en Jesús, es lo que yo diría. Porque cuando uno confía en Jesús, uno entiende que lo que venga a la vida de uno va a provocar algo bueno y positivo para romper aquellas cadenas de esclavitud que tenemos todos los seres humanos. Pero vuelvo y te digo, nos han vendido un Dios hermoso, precioso, donde no hay ningún tipo de necesidad, que todo tiene que ser un paraíso bonito, precioso. Pero una de las cosas que uno tiene que entender, porque por lo general no es en nuestra generación que eso sucede, son en generaciones pasadas que eso ocurre, donde no vemos el alcance de la falta de obediencia y de la falta de temor a Dios para entrar a situaciones contrarias que no son de Dios. Entonces, es más fácil entrar a pecar que salir de un pecado. No es fácil salir de un pecado porque hay muchas ramificaciones que existen en la vida de una persona que tienen que enderezarse los caminos con el Señor. Entonces, yo creo que debes verlo de manera positiva y entender que los frutos que tú estás recibiendo son frutos buenos. O sea, yo no sé si tú crees que tú estás recibiendo frutos malos, pero No, yo no, creo no, que no. son frutos buenos. No, sí, también lo Entonces, creo. si estás recibiendo frutos buenos, lo único que tienes que tratar es de que la mentalidad que tú tienes de esa mujer vieja se pueda enderezar en la misma dirección que tiene Jesús, y eso va a provocar que sea más rápido el final de la situación. Cuando ya tú la entiendes, y que dice un dicho que yo escuchaba hace mucho tiempo cuando era niña, no quieras llegar a la orilla del río sin haber traspasado lo que tienes que hacer para llegar a esa orilla. Y muchas veces esa premura, esa ansiedad de que todo se ordene en nuestra vida es lo que impide que no se dé. Entonces, Dios no nos ha prometido un paraíso completo en este momento. Vamos a sufrir, pero es tu actitud lo que va a provocar que ese sufrimiento se demore, se retrase o avance. Porque no puedes llegar a un nuevo nivel de la escalera si todavía no has estado dispuesta en el nivel que Dios te tiene a entender cómo piensa Él. Tienes que empezar a meditar cómo
Jesús le gustan las cosas. Entonces, y cuando veas una visión en un sueño, no veas lo primero que ves. Pídele al Señor que te muestre en ese momento qué es lo que tú quieres que yo vea. Porque no es lo bonito lo que tienes que ver. Es lo que no ves a simple vista, sino que tienes que ser más observadora. ¿Por qué me di cuenta yo que no era un sueño bueno? Porque dice en Isaías, creo que es Isaías 59, te lo voy a buscar, donde dice que al final de los días de uno va a haber un espíritu engañador que va a provocar que uno crea que un río va a desembocar y va a ser de Dios. Entonces, lo que quería esa visión era enredar tu mente y tu corazón para flaquear y detenerte. Entonces, lo que ustedes tienen que aprender es escudriñar la palabra. Escudriñenla. Eso es, vuelvo y se lo repito que ya se los dije en otra oportunidad, es lo que a mí me ayuda en que yo no soy la que piensa, sino permito que Cristo piense por mí. ¿Y cómo yo sé cómo Cristo piensa por mí? Conociendo su palabra, conociendo cómo Él va a reaccionar. Entonces yo, por eso solamente les digo, ¿cómo lo haría Jesús? Esa es mi respuesta para ti. Vas a seguir teniendo sueños, y no vas a poder pasar del nivel del sueño que Dios te pone hasta que no veas lo que no tienes, no veas lo que tú crees que es malo, porque es la libertad que tú necesitas. Así que mira, para mí, vuelvo y te digo, eres una mujer que está en el camino a una bendición plena, pero yo lo creo. Pero tú lo crees. Amén. No sé. Amén. ¿Ves? Sí, lo creo. Otra pregunta. Amén, amén. Otra pregunta. Sí, hola Gloricel, es Constanza. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Aquí feliz de poder conectarme. Sí, Qué lo dejé bueno, para... bendiciones. Gracias, es que estaba escuchando atentamente porque no sabía cómo preguntar y ya pues con todo lo que han podido hablar, o sea, se me viene a la mente es que pues tú sabes que yo tuve una situación con la niña y pues lloraba por ella, con mi esposo, por esa situación y eso pasó. Pero entonces ahora me ha ocurrido un par de ocasiones con el niño. Y lo que hemos tratado de hacer es la oración que teníamos para la niña, o sea, adaptarla pues con el nombre del bebé y orar por él. Pero no sé si es la manera correcta, no sé si es alguna puerta abierta que tenemos o qué debo hacer para que eso no se, o sea, o para que eso deje de suceder. Por lo general, cuando en una casa una mente de alguien es lastimada, es porque quieren que se retrase un proceso. No sé cómo está tu relación con tu esposo en este momento, no me tienes que contestar ahora, solo piénsalo. Y ahí tienes que reflexionar qué diferencias hay entre ustedes. ¿Cómo es la comunión de Te familia? escucho, mira que se me está la señal. No me escuchas. Se cortó. Se empezó a, o sea, sé que estás hablando, pero está cortada, no te puedo entender. Ya, espérate. En el nombre de Jesús, todo bloqueo que impida que tú escuches lo que yo voy a decir en este momento, lo sujeto a los pies de Cristo. Cuando sucede lo que me acabas de comentar, es que hay algo que te rodea a ti que quiere impedir que tú recibas la dirección que yo te voy a dar para que no puedas lograr
tener ventajas sobre aquello que te está lastimando en tu hogar en este momento con tu hijo. Voy a volver a empezar, pero estoy segura que como ya lo sujeté a los pies de Cristo, automáticamente tiene en el nombre de Jesús que fluir lo que tú me estás preguntando. Primero, lo que tienes que revisar es el ambiente en el que estás desenvolviéndote dentro de tu casa. ¿Cómo está tu comunión con el Señor? La comunión de tu esposo con el Señor y la comunión de ustedes como pareja. Y cómo es la relación con los hijos de ustedes. No puede haber un desbalance en una casa en lo que significa los roles que cada uno debe tener, porque las puertas se abren cuando hay algo que no está ordenado dentro del hogar. Entonces, tiene que haber algo que viene de generaciones pasadas que provoca que las nuevas criaturas, las nuevas raíces en el Señor estén siendo detenidas para que tu nueva generación no pueda tener la bendición de la libertad en el Señor Jesús. Entonces, yo no recuerdo qué oración estás usando, tendría que revisarla para ver si la reacción que tuvo tu hijo en este momento es la misma reacción que tuvo tu hija en el momento original, para saber si puede funcionar o no puede funcionar. Puede que en algún área pueda estar teniendo resultados, pero en otra área no. ¿Por qué lo digo? Son dos sexos diferentes. La mujer tiene una asignación y el hombre tiene una asignación. Entonces, por lo general, en una familia, el niño tiene siempre la condición de lo que va a ser como hombre en un futuro de familia, un hombre trabajador, un hombre que va a tener roles distintos a lo que va a tener una mujer, aunque ambos trabajen, porque uno va a ser más fuerte que otro en el área de la familia. Entonces, no puede siempre ponerse con la misma situación, porque no puede existir lo mismo en cosas diferentes. Entonces, vuelvo y te digo, tú eres una mujer que estás buscando de los caminos de Dios. Entonces, como tú estás buscando de los caminos de Dios, tienes que ser fuerte, valiente, y tienes que empezar a ver en este momento fríamente, o sea, no es fríamente de frialdad del cuerpo, no, sino cuando digo sin emociones, viendo, o sea, tú tienes que pedirle al Señor en tu oración que Él permita que tú puedas ver lo que a simple vista no se puede ver. Entonces, lo primero que recomiendo es limpiar la atmósfera de tu casa, porque la atmósfera de tu casa está provocando que lleguen sueños que no, o situaciones en la mente de tu hijo que lo que quieren es destruir. Entonces hay que todos los días provocar que la atmósfera de tu cuarto, de tu casa, la recámara de él esté todo sujeto a la autoridad de Jesucristo, para que Él pueda, y lo más seguro, tus hijos tienen una misión que puede ser interrumpida si no se logra quitar la ansiedad que tienen como niños. Vuelvo y te digo, pide mi número, vamos a conversar y yo te voy a orientar cómo tienes que hacer, pero lo importante es que no te sientas nerviosa en este momento, porque Dios te quiere ayudar, y para poder recibir ayuda uno necesita recibir ayuda a través de alguien que te pueda orientar, llevar a una situación donde tú puedas crecer como la mujer sabia que necesitas ser en tu casa.
y que esa ayuda idónea que eres tú pueda proveerle a sus hijos lo que necesitan para lograr avanzar como seres humanos. No, estás bien, no te preocupes. Todo tiene solución en las cosas de Dios. Dios quiere más de ti, Jesús quiere más de ti. ¿Y qué es lo que está usando? A lo que más amas tú en tu vida, que son tus hijos, para que hagas y detengas tu vida un momento y digas, algo tengo que hacer como mamá, algo tengo que hacer como esposa, algo tengo que hacer para lograr que todo se solucione en mi casa favorablemente con la bendición de Jesús en mi vida. Sí se puede, Constanza. Así que no te preocupes, que todo será para bien de ti y de tu casa. No lo veas como algo malo. Cuando Dios toca la vida de una persona, aunque tú lo veas malo, míralo bien, míralo con bendición. Por supuesto, si volteas la cara y te vas caminando, no pienses que Él va a responder satisfactoriamente. Es como tú que estás buscando soluciones, llaves en el Señor Jesús para desatar la bendición y la tranquilidad y seguridad de tu hogar. En eso sí lo vas a lograr. Gracias, así que espero que te Gloricel. comuniques, espero tu conexión conmigo. ¿Qué otra pregunta? Gracias. Norma, ahí te escribí en el chat en privado lo más importante que agarré de Gloricel para reflexionar. Perfecto, Maribel, gracias. Sí pude escuchar. Muchísimas Ok. gracias. Yo me comunico. Perfecto. Perfecto. ¿Qué otra respuesta? ¿Otra pregunta? Yo, señora Gloricel, yo tengo la misma inquietud. Diana. Sí, sobre lo que dijo la joven, la que habló anteriormente, sobre el trabajo. Tengo la misma situación, una situación que siento que no mejora, la situación cada vez se torna más delicada. Esto, como ella dice, como uno conoce, desde la palabra uno se, pero sí hay una situación muy parecida a lo que dijo la muchacha en antes sobre el trabajo. O sea que hay... O sea, hay diferencias. Sí, lo que le explico, o sea, que es sobre los jefes. Jefe, yo soy subalterna y tengo experiencia de muchos años de trabajo, pero también hay una situación en que como que me apartan, o sea, porque soy una persona que soy de conversar, soy una persona respetuosa de los demás, y entonces cuando yo veo actitudes no buenas, yo pongo mi cara un poco seria, ¿no? O sea, no me pongo a repetir muchas situaciones. Entonces, ahora, casualmente ayer, tuve una situación de que la que está encargada del departamento dice que voy a llamar a una reunión, pero como que me ignoraba. Y después habló y deslindó todo lo que había que hacer. O sea, fulano va a hacer esto, fulano va a hacer esto. Fulano, a mí me dieron la parte más difícil, una de las partes más difíciles, porque es atender a la gente directamente en esta pandemia. Entonces yo no dije nada, yo me quedé calladita, pero la muchacha que pone, que era la que está encargada, porque ella la pusieron ahí hace un tiempo atrás, estaba nerviosa cuando hablaba. Y cuando ella hablaba, ella me miraba a mí. Estaba nerviosa. O sea que como que tenía eso como que la habían llamado, le habían explicado y enfocado prácticamente sobre mí. La situación era más sobre mí, porque es la que me tengo que enfrentar con la gente más directamente. Y ya con poder... Sí. Mira, Diana, la primera debilidad que yo veo en ti es tus gestos. Porque tus gestos hacen que tu enemigo
o tu perseguidor sepa a qué atenerse contigo. Esa es la primera debilidad que yo veo en ti. El Señor Jesús nos ayuda en todo, pero muchas veces, y te lo digo porque cuando uno va experimentando madurez en la forma como uno tiene que actuar, uno va ganando más batallas, porque uno va permitiendo que no con mi fuerza se ganen las batallas, sino con las fuerzas del Señor. Entonces, tus gestos indican que tú quieres, eres una mujer de experiencia, una mujer que tienes conocimiento, pero ellos se burlan de ese conocimiento porque tú demuestras tu capacidad en lo humano, no en lo espiritual que Dios te ha regalado. En lo espiritual ellos no te pueden tocar, pero en este momento te tocan porque tú permites que entren a tu vida, a tu muro, porque tú estás permitiendo que en tu debilidad ellos puedan crecer y hacerte daño. Entonces, ¿qué aconsejo yo en este momento? Tú tienes que ganarte el territorio espiritual que hay en tu oficina. Primero, no permitir que nadie conozca tus pensamientos. Olvídate de esos amiguitos de oficina. Los amiguitos de oficina no existen, porque lo que hacen es que te indisponen delante de la persona que tiene más jerarquía que tú. Entonces, en este momento, lo que tú tienes que hacer es aprender a ser sabia en el trabajo. ¿Y cómo vas a ser sabia en el trabajo? Vas a dejar de hacer gestos, eso no lo vas a poder hacer solo tú, porque los gestos vienen de hace mucho tiempo en tu vida, es la forma en que tú te defiendes a través de gestos. Esos gestos tienen que cambiar y también tiene que cambiar que todos conozcan la forma de pensar de ti. Una cosa que te digo, yo en este momento te han puesto en una posición donde tienes que atender a personas. Ten la seguridad que si tú eres una hija de Dios, aunque ellos quieran ponerte donde te quieran poner, no lo van a hacer. Pero el problema es que tú lo estás peleando en lo humano, pero en el lugar secreto tuyo debes llegar y decirle al Señor, Señor, cambia las circunstancias. Impide que si no es de ti, que yo esté en ese lugar, que se dé el cambio en donde yo estés tranquila y segura. Acuérdate algo, tú tienes una luz, una unción que va guardándote desde que empiezas a caminar cuando sales de tu casa y cuando regresas a tu casa en la noche. Entonces, pero tú no la usas. Tu vela, tu luz está debajo de la cama, como dice la palabra. ¿Por qué está debajo de la cama? Porque tú razonas como el ser humano y no razonas con lo que tú tienes de parte de Dios en tu vida espiritual. O sea, no significa que vas a estar caminando, es equilibrio, balance, lo que tú necesitas manifestar para lograr que tú tengas victoria en cualquier rama donde tú te desenvuelvas. Entonces estás atacando mal la situación. Entonces, como estás atacando mal la situación, todo se levanta en tu contra, porque tú también revelas lo que estás pensando a la gente que tú crees que es tu amiga. Guarda silencio. No hables en tu trabajo y permite
que todo lo que solucione tu vida, tú misma te des cuenta que la gloria de Dios lo permitió. Dice la palabra de Dios, yo siempre me voy a referir a la palabra de Dios, busca Éxodo 14:14 y busca también Jeremías 1:19. ¿Qué dicen esos versículos? Pelearán contra ti y no podrán, porque yo, Jehová, voy por delante de ti, o yo, Dios, voy por delante de ti, o yo, Yahvé, voy de acuerdo a la revelación de tu vida. Lo importante es que tú entiendas que Jesús está contigo y Él te va a ayudar a ganar la batalla. Hay muchas historias en Reyes, en la palabra, donde hablan de ejércitos de Dios que no tuvieron ni siquiera que poner una espada para pelear, porque ganaron sin necesidad de intervenir. La fe, la confianza, la determinación de que ese Jesús que tú conoces. Se están metiendo por ahí. Se están metiendo por ahí. ¿Ah? Vaya por delante de ti. Escríbeme y yo te voy a orientar para que tú creas que Dios lo va a solucionar. En este momento lo que yo puedo hacer por ti es en el nombre de Jesús. Todo espíritu que esté provocando mi inestabilidad en mi trabajo, lo sujeto a los pies de Cristo. Yo lo creo, pero yo no sé si Gracias. Muchas gracias. Pero vuelvo y te digo, depende de ti, de tu seguridad. Otra pregunta. Sí. Otra pregunta. Pregunten, chicas, que se acaba el tiempo. Ya Bueno, se está acabando. Sí. yo Ya se tengo está dos acabando el cosas tiempo. antes de, Maribel, yo tengo dos cositas antes de que se acabe. Uno es lo que yo te llamé para compartir. Y Adelante. otro, ok, primero, tengo ya buen ratito de estar orando por parte, mi mamá se fue hace 2 años, yo creo que tengo como 1 año y medio de estar orando por que mi hermano no me despoje de la parte que me corresponde. Y ahora que usted dice eso y que está hablando eso anoche, cuando yo oraba en la madrugada, el Señor, yo sentía que me decía que mientras que yo guardara silencio, Él iba a pelear por mí. O sea, que Jesús, mientras que yo siguiera en lo mío, en mi parte de oración, pero no me fuera a una pelea, a pelear o a gritar o a vociferar, Él iba a pelear por mí. Y eso yo lo tomé por el lado bueno. Yo sigo haciendo mis oraciones y espero que en algún momento, de una buena forma, todo termine. Y bueno, lo otro que sí les iba a compartir, que le compartí a Maribel, y yo creo que también tiene que ver con la parte de pensar, el pensamiento de uno en lo humano. No voy a decir la cantidad, pero cuando el pastor Derek usted pidió para el pastor Derek una donación o que hiciéramos un aporte, en el mismo momento yo no pude ir y con las salidas y no tengo banca en línea, así que el miércoles yo tenía un billetito que era el último que me quedaba, incluso yo quería, digo, bueno, voy a dividir, pero como no quedaba más nada aquí en la casa así en efectivo, decidí, digo, bueno, voy a dejárselo, lo metí así mismo en el sobre y yo lo acepto en lo personal. En lo humano yo pensé
ya los hoteles están cerrados, que mi trabajo es con los hoteles. El Señor, bueno, ahí queda eso como una ofrenda, pero realmente, ¿cómo me va a regresar? O sea, en lo personal, pero yo lo dejé así, entregué, se lo llevé a Maribel y lo dejé allá en su edificio. Yo no había llegado aquí a mi casa. O sea, yo de allá acá a mi casa pueden haber pasado 10 minutos. Me llamó mi primo que había vendido un ternero y ese ternero equivalía 10 veces lo que yo había dado. Pero no solamente ese era el detalle era que en febrero me iban a vender ese ternero y valía menos de la mitad de lo que me pagaron ahora. Y era tiempo de sequía, toda la sequía que ha pasado, o sea que ese ternero debía valer menos en este tiempo, tomando en cuenta eso y tomando en cuenta que en este tiempo nadie está comprando. Yo me quedé sorprendida. Es más, yo decía, Señor, tú me has callado la boca. Es algo, para mí fue muy especial. Le puedo decir que daba vueltas el día siguiente todavía. Yo limpiaba mi casa y yo paraba y yo me quedaba viendo cómo se había dado todo. Yo se lo comparto porque para mí fue sobrenatural. Mi respuesta para ti, Fátima, es la siguiente. Yo no creo que lo de tu hermano contigo esté detenido. Dios está trabajando desde el día 1. Sí. Pero ¿qué pasa? Tu insistencia impide que tú veas realmente el progreso de la situación. Lo que te sucedió con el pastor Derek lo puedo ver como un reflejo de lo que te hace falta para creer que Dios te está supliendo en lo sobrenatural, como a todas las que estamos aquí o todos los que estamos aquí en este momento. Entonces, Él está mostrándote en tu fe débil que necesitas confiar más. Porque cuando uno, cuando uno recibe un milagro como el que tú recibiste, de 10 o 20 veces más lo que fuera, eso me indica a mí que ya yo no tengo que cuestionar más. Vuelvo y te digo, tu problema que no se da es porque tú crees que te van a despojar. Eso no lo has podido quitar de tu mente. Por algo lo repites. Y segundo, tú te crees que pidiendo, va a seguir la insistencia. En Daniel 10 dice que el ángel de Dios le dijo a Daniel, desde el primer día, escuché lo que pediste, pero había un príncipe que se fue y llegó otro nuevo. Cuando hay situaciones económicas rodeando la vida de una persona, eso impide que hayan interferencias. Acuérdate de ese espíritu de interferencia. Es un espíritu que provoca que tú pierdas tu fe, que pierdas tu confianza, que pierdas todo aquello que Dios te ha prometido, porque tú te desanimas, te desalientas. Tú no estás, Vina, tú tenías 20, ya iba a decir algo que no iba, tenías un dinero en efectivo en tu casa. Y tú
cuestionaste en entregarlo o no entregarlo, pero te dio temor y lo entregaste. Esa no es una fe segura, es una fe inquieta, una fe que no está cimentada sobre la fe real de Cristo. Tienes que trabajar en eso. Entonces, lo de tu hermano no se ha dado porque tu fe no está cimentada sobre la roca, está cimentada sobre otras cosas. Entonces, tienes que pensar, porque a mí me pasó muchas veces en mi vida que yo no había recibido algo y ya yo me lo había gastado, ya yo sabía cómo lo iba a usar. Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo más seguro lo que te está sucediendo. Tú crees que esa es la seguridad tuya en este momento y Dios ha demostrado humanamente y mundialmente que la seguridad no es sino Él. Entendámoslo, creámoslo, vivámoslo, cambiemos ese concepto que es el concepto de la viuda, de la mujer del aceite. Ella tenía una vasija que nunca escaseó, mientras que ella tuvo al profeta en su casa y mientras que ella creyó que él era un hijo que venía de parte de Dios. Entonces, ¿cuál es tu arma? Tu arma secreta, Jesucristo. Pero tú no le estás mostrando ni a la familia, ni a tu hermano que tú tienes al que lo puede todo. Y lo más seguro, lo comentas. Lo más seguro, porque te voy a decir algo y con todo respeto para ti y para Maribel, porque yo también conocía del caso, pero yo no te volví a preguntar más de él, porque está en las manos de Dios. Pero tú si lo conversas, te atas más. Te ligas más a algo que no va a producir porque es un milagro que no está moviéndose como se mueven cualquier otros milagros, porque hay potestades de dinero, potestades de fuerzas muy fuertes contrarias a Dios, potestades, principados que impiden que se mueva. Entonces, al hablarlo, lo atas más. Así que mi consejo es que aprendas a creer y que cambies la mentalidad de tu fe. Tiene que cambiar tu fe para que eso pueda levantarse. Léete el Daniel 10, eso te va a ayudar. Daniel 10 te va a ayudar a poner tu perspectiva clara delante de Dios en cómo tener que hacerlo. Tú lo estás pidiendo humanamente, pero Él lo tiene dispuesto de otra manera. Pero yo había dejado de hacer la oración que nosotros habíamos hecho y usted me dijo que la volviera a hacer y yo empecé nuevamente. Entonces yo actualmente la hago todos los días. Pero ¿Cómo? La suspendiste. En un tiempo, hace rato. Bueno. Y ahora la volví a hacer. Sí, pero al suspenderla, como era una situación que estaba manejándose en el tiempo de Dios, al suspenderla, vinieron cosas nuevas que rodearon el efecto del problema que existe y entonces endurecieron el proceso. Entonces ya hay que hacer una adicional a esa no hay que dejarla de hacer. Pero hay que pedirle al Señor que en tu no perseverancia, en tu no constancia, te indique por qué razón llegaron cosas nuevas alrededor. Y lo vas a lograr. Yo siempre he visto como una bendición lo que eso va a hacer en tu vida, pero en el tiempo de Dios. Dice la palabra de Dios y creo que es el Salmo 31, 14 y 15, que dice que yo puedo acelerar los tiempos de Dios. Entonces empieza por esa dirección a pedirle al Señor que te dé la tranquilidad espiritual y que acelere los tiempos de Dios
para esa situación. Y eso te va a ayudar. Gloricel, usando el ejemplo de lo del hermano, la situación del hermano de Fátima, que ella está orando hace mucho tiempo por esta situación. ¿Cuándo soltar? El Señor te lo va a indicar. Okay. O sea, eso tienes que hacerlo hasta que Dios te diga no más. Y Él va a encontrar la forma de que lo hagas. Pero no lo puedes soltar hasta que no tengas el milagro completo. Okay. Me acuerdo yo que cuando yo ayudé a Fátima a hacer esa oración, el Señor me puso una cita bíblica poderosa en ese momento y fue en el pueblo de Israel. Las mujeres no podían recibir herencia porque las herencias eran para hombres. Entonces vino Moisés en ese momento y dijo, estas mujeres, como no tenían hijos varones, sino solo mujeres en la familia, entonces el Señor le dijo a él que a partir de ese momento, mujeres que solo fueran mujeres en una familia iban a recibir herencia de parte de sus padres. Eso fue la clave, la llave que Dios me dio en ese momento. Entonces, en ese instante yo entendí que la llave era la correcta dirección de Dios. Dale un poquito. O sea, yo entendí que la llave era esa la dirección, pero ella la dejó de hacer. Entonces, aunque es la llave que el Señor puso, el Señor va a probarla a ella en aquello porque la dejó. Se cansó, ya no creyó, ya le pareció que eso no iba a funcionar, no le puso fe a esa oración. Muchas cosas que suceden. ¿Ves? Entonces, como uno no le pregunta al Señor, entonces uno se queda con la incógnita, la duda de por qué, porque uno quiere que Dios actúe como bombero y Dios no actúa como bombero. Te tienes que ganar lo que dice la palabra de Dios, que nada que sea tuyo Él va a permitir que se pierda. Eso lo dice la palabra, no lo digo yo. ¿Alguna otra pregunta que ya tenemos que ir cerrando? Porque ya vamos para 2 horas, porque empezamos a las 5:30, a las 3:37 para mí, 4:37 para ustedes. Así que no sé si hay otra pregunta. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, como no hay pregunta, no hay preguntas. No sé, yo espero no haber herido ninguna susceptibilidad de nadie, porque lo que mi interés es ayudar, no lastimar. Y muchas veces la forma como uno comunique tiene mucho que ver para que la persona reaccione. Yo creo que parte del problema del hombre es las emociones. Porque las emociones te paralizan, te impiden avanzar. Y como, o sea, yo creo que todos los que estamos conectados vamos a recibir nuestro milagro. Pero nos vamos a tardar unos más que otros porque no esperamos. Miren, todo lo que puede desatar una ambición personal de X persona
no lo podemos medir nosotros. Pero sí sabemos que Jesús pagó por todo aquello que nosotros necesitáramos. Por mi experiencia personal, que es lo que quiero expresar es, yo he tenido enemigos y perseguidores en mi vida, pero cualquier ansiedad, cualquier situación humana que yo haya querido hace más de 15 años hacer, ya se fue. Ya dejó de tener importancia para mí, porque aprendí que yo puedo esperar de Dios, pero quizás va a ser más de lo que yo pueda pensar en lo humano. Fátima, créelo. Diana, créelo. Norma, créelo. Margarita, que no la he saludado, pero le mando, ahí te estoy viendo, un fuerte abrazo, pero de verdad un fuerte abrazo. Me alegro de verte de vuelta. Y créanme, todavía no he visto justo desamparado. Amén. Ni que mendigue pan. No lo he visto. Así A lo mismo. largo de mis 20 años, yo no he visto, Fátima. Y veremos la gloria manifestada en tu vida Creo, personal. en el nombre de Jesús. Así que ahora Dios quiere una fe nueva en ti. Sí. Y eso es lo que Él está desarrollando, porque la fe tiene niveles, así que es una fe diferente. Pero me encantó compartir con todos ustedes. No sé si hay alguna otra pregunta. Vamos a tener otro, pero a finales de junio. Vamos a dejar otro para finales de junio.